la red, con pasión por el fútbol. En su canal de Twitch comparten su amor total. Charlas con expertos, debates sin igual. Fuera de juego es su lugar especial. Fuera de juego, hablando de fútbol sin parar. Con invitados especiales la emoción va a estallar. Amigos y seguidores juntos van a vibrar. En este canal de Twitch la pasión va a triunfar. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Fuera de Juego. Capítulo número 21 hoy, Pablo, y bueno, un poco diferente, hoy un entrenador. Pues sí, Toyos, un entrenador, el tercero de la temporada, un hombre de moda dentro de nuestro fútbol, del fútbol asturiano. Tiene al equipo ahí haciendo una temporada espectacular y sin embargo una carrera muy cortita en el mundo de los banquillos, muy joven también. Muy joven y como decíamos, el entrenador de moda de tercera federación, ¿no? El Cova que lo está haciendo muy bien, ahora mismo tercero en la tabla, pero bueno, pegándose por dentro de los equipos mortales, ¿no? Por decir de alguna forma, ser el primero, después de, bueno, que el primero es el Oviedo Vetusta, todos, bueno, hablaremos luego un poco de tema presupuestos, tema filiales en estas categorías también cómo afecta, pero bueno, yo creo que no vamos a esperar más y vamos a presentarlos a nuestro invitado de hoy, así que nada, un placer presentarnos a David González, entrenador del Covadonga. Hola, buenas tardes. Buenas, David. Lo primero, nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación, que estés aquí charlando hoy con nosotros y nada, esperemos que pases un buen rato hoy aquí. Nada, seguro que lo pasamos y gracias a vosotros por pensar en mí y invitarme a vuestro programa. Bueno, como comentábamos, estamos un poco acostumbrados siempre a tener jugadores más que nada. Los entrenadores, bueno, nos cuesta un poco más llegar a vosotros, tampoco queremos molestaros mucho, ya tenéis bastante con lo que tenéis en la cabeza, pero la verdad que, Pablo, para nosotros siempre nos gusta más tener, bueno, más no, pero nos gusta mucho el tener un entrenador, ¿no? Lo que solemos coincidir es que no hay charla con un entrenador que no quede chula. Eso es, puede ser, sí. No hay todas las charlas de entrenadores, y mira que hemos pasado unos cuantos, parece que coincidimos siempre en que nos preguntan por entrevistas chulas y siempre nos vienen a la cabeza las de los entrenadores. No sé si es porque escuchamos otro punto de vista, igual diferente, o incluso que estamos como más atentos, ¿no? Como si estuviese hablando el profesor. Es lo que por donde me refería yo, más o menos, sí. Le has dejado, David, también las expectativas altas de la charla, ¿eh? No, hombre, pero cumplir las expectativas y bueno, como bien decís, es una perspectiva y una visión muy, muy diferente a la de algún jugador. Al final es normal. Expectativas altas hay. Tanto en la clasificación como en la charla de hoy. Pero de eso hablaremos más adelante. Pues sí, antes de empezar, bueno, vamos a comentar un poco el tema que estamos viendo todos, que pasó ayer en Asturias, en la mina de Cerredo, donde, bueno, creo que 5 personas fallecieron y perdieron la vida, en un accidente de minería. Así que antes de empezar el directo, queríamos, dar el pésame a los familiares de los afectados, de toda la fuerza, y también, guardaremos un minuto de silencio también por los fallecidos, ¿no? Me parece bien. Pues nada, si os parece, vamos a con el minuto de silencio y luego ya pues continuamos como siempre la entrevista, ¿vale? Así que vamos.
Pues ahí está, ese minuto de silencio. Y nada, bueno, David, si quieres decir ahí rápidamente también tú algo. Bueno, nada, la verdad que estas noticias pues son muy tristes, más para bueno, una región tan minera como la nuestra y, bueno, pues obviamente acompañar el sentimiento de todos los familiares afectados y, bueno, pocas palabras salen ante estos infortunios de la vida. Como dices tú, un poco más marcado por el tema, ¿no? De que la minería es en Asturias, yo creo, el trabajo, yo creo que si no fueron nuestros padres, no nuestros abuelos, fueron nuestros tatarabuelos, ¿no? La mayoría de todo asturiano viene de un minero, así que bueno, como decíamos, recalcar un poco este tema y bueno, ahora ya pues seguiremos con el directo como siempre, si os parece. Pues sí, lo mejor es empezar a hablar un poco de fútbol, ¿no? También desde el respeto. Así que, David, cuéntanos, ¿quién está hoy en Fuera de Juego? Bueno, pues está, como bien decís, soy David, un chico que cumplió este pasado enero 35 años. Antes decías esa visión de entrenador como profesor, pues yo también soy profesor de educación primaria y es bueno, pues mi profesión y después, pues desde hace... Bueno, llevo muchos años entrenando, aunque es verdad que parece que solo quedan estos o se ven más desde que dejé de jugar a fútbol. Y, bueno, el fútbol ha sido siempre mi vida desde los 6 años que empecé a jugar aquí en el Vallovín, en Oviedo. Y ahora, pues bueno, pues tuve que dejarlo antes de lo que me hubiese gustado. Y bueno, pues ya desde los 21 22 que empecé a entrenar aquí en el colegio Loyola, pues bueno, fui sacándome los cursos. Ya me gustaba desde que era pequeño, desde los 17 18 años que tuve un entrenador que me hizo ver una visión un poco más allá del fútbol y bueno, pues ahora lo vivo desde el otro lado. Desde los 6 años que empezaste a dar patadas a un balón, nos dices, para lo que estamos acostumbrados a oír, bastante tarde. Sí, después de Espeso y, Sí, sí. y compañía, cuidado. Cuidado. Bueno, como comentas, David, tu trayectoria como futbolista que no fue nada corta, ¿eh? Bueno, no fue corta, pero sí y más hoy en día, bueno, pues nos cuidamos, o sea, la gente se cuida mucho más, lo puedes estirar bastante más, lo que pasa que, bueno, pues yo tuve unos problemas, ya empecé con unos problemas de tobillo muy joven, estuve un año que me lo tuve que pasar entero sin poder jugar para recuperarlo. Y bueno, pues después sí que es cierto que, bueno, yo no me veía bien y bueno, con el paso del tiempo, incluso de los años, pues, bueno, todo viene desencadenado de una cosilla crónica que tengo, bueno, pues llegó un punto en el que por salud tenía que dejarlo y los tiré quizás un poquito más de la cuenta. El último año ya en el COBA yo ya renové, pero bueno, con la condición, porque justo en aquel momento había empezado pues bueno, un tratamiento que me estaba viniendo bien, pero bueno, renové con la condición de que si en algún momento no me veía, tendría que dejarlo antes de terminar esa temporada. Y la verdad que al final lo fui apurando por bueno, pues un poco porque lo demandaba así la situación en ese momento del club, del equipo y bueno, pues al final lo acabé estirando esa temporada más, pero la verdad que bueno, por lo menos más de una temporada y pico me hubiese sobrado. Bueno, de lo malo, siempre después de una retirada queda un sabor un poco agridulce, ¿no? Pero cuando vas a los banquillos te quitas un poco esa espina, ¿no? Porque sigues vinculado al fútbol, los entrenamientos cada 2 días, los partidos, entonces, bueno, quieras que no, eso siempre te ayuda, ¿no, David? Sí, es la manera de mantener, pues, y más, pues, sobre todo, pues, desde que lo dejé yo ya estuve el año que lo dejo, ya la siguiente temporada entró en Liga Nacional, que bueno, al final pues ya hay cierta competitividad, entonces pues ese gusanillo que al final es lo que te atrae, lo que te gusta, pues lo pude ir quitando, pero bueno, siempre digo, he hecho mucho de menos cuando era futbolista, el vestuario sobre todo, yo creo que eso es lo que más he hecho de menos y después pues obviamente como futbolista, cuando van bien disfrutas mucho más y cuando
cuando pues iba peor, pero bueno, yo la verdad que siempre fui un futbolista que relativizaba todo bastante cuando me tocaba ser importante en un equipo, cuando lo era menos, pues intentaba siempre estar en el rol que me tocase en ese momento, pero ahora como entrenador es mucho más sufrido, mucho más sufrido. Mi mujer siempre me lo dice, que disfruto poco cuando las cosas salen bien y bueno, pues cuando salen mal, pues obviamente te lo pasas peor. Nos has hablado del final, esa temporada en el Coba de tu retirada, pero vamos a ir desde el principio. Nos comentas, con 6 añitos le empiezas a dar patadas a un balón. ¿Dónde? Sí. Empiezo en el Vallovín, aquí en un barrio de Oviedo. Bueno, además fue anecdótico, porque es verdad que yo era muy futbolero, tenía un hermano, tengo un año mayor, que también jugaba fútbol. Y bueno, pues íbamos paseando y pues como era antiguamente no era tan fácil, vimos un anuncio, se buscan niños para entre las edades comprendidas entre esta edad y esta otra. Y bueno, pues lo vi con mi padre se animó, y bueno, mi padre es también muy futbolero. Y bueno, pues así empecé en el Vallovín, cuando era primer año de mi Benjamín. Valladolid, fútbol sala, entiendo. En fútbol sala estuve ahí 2 años, después Benjamín los jugué en el Astur, después ya estuve también en el Oviedo, es cuando me firman el Oviedo en Alevines. Estoy ahí 3 años y después me vuelvo otro al Astur, que bueno, cuando aquello era cuando hice aquello del Oviedo ACF. Y ahí estoy el último año de infantil y después pues es cuando, bueno, pues me surge una oportunidad de irme fuera de Asturias, en este caso fue el Barcelona, y me animé. La verdad, mi madre no era partidaria de ello. Yo ahora la entiendo perfectamente. Y bueno, pues estuve 4 años en Barcelona. Después, el último año de juvenil ya es cuando me voy a Málaga. Estoy en Málaga 2 temporadas muy buenas que yo creo que, bueno, estaba a un muy buen nivel. Y después, cuando parecía que iba a dar me renuevan con vistas a primer equipo, pero es cuando llega el famoso jeque, que después acabó y salió de allí muy mal. Y bueno, pues esa pretemporada, cuando ya pasaba a ser jugador de primera plantilla, pues es cuando, bueno, firmaron 15 futbolistas y obviamente pues tanto yo como algún otro nos dijeron que salir cedidos, y ahí es cuando estoy 6 meses en Cádiz, que me firma un entrenador y después, bueno, pues se tiene que ir y el que llega deja de contar conmigo. Y ahí empiezo ya con algún problema del tobillo y es cuando ya después vengo a Oviedo otra vez a casa y estoy aquí en el Oviedo estoy año y medio, con el filial, con el Vetusta, aunque el segundo año estoy en dinámica de primer equipo, consigo debutar con Pacheta y después ya me voy un año a Mieres. Allí es cuando el tobillo ya dice basta. Ese año juego poco y lo que juego es porque era, bueno, pues las cosas de cuando eres joven. Era ya mi último año sub-23, quieres hacerlo bien porque, bueno, crees que es importante y fue una decisión estirar esa, porque, bueno, me habían dicho que era necesario operar. Intenté hacer unos tratamientos para no pasar por quirófano y al final, pues bueno, a toro pasado pues te equivocas. Y después cuando estoy un año entero sabático porque, bueno, lo que parecía una pequeña intervención, me tuvo año y algo sin poder jugar a fútbol. Y ahí, pues bueno, ya es cuando ya tenía muy claro que quería también pues, vincular mi vida a ser profesor y bueno, pues por un representante que conocía de aquella, pues me habla de la oportunidad de irme a Inglaterra a un equipo de prueba y me fui allí, me quedé, pero bueno, también me entró ya un poco, me acuerdo cuando el cambio de horario ya dije, aquí era un pueblo al sur de Manchester y me entró la morriña también, bueno, era ya empezaba con la que era mi mujer a día de hoy, era una cultura totalmente diferente, yo quería potenciar mi inglés y también seguir formándome allí, aunque allí es verdad que podías vivir del fútbol, no ganando grandes salarios, pero obviamente yo allí vivía del fútbol y me daba para vivir bien, pero bueno, yo ya tenía la idea de más ir allí para formarme y mejorar mi inglés y bueno, con vistas a futuro a poder dedicarme a la docencia.
Y bueno, después de esos 6 meses ya me vengo aquí y aquí ya estoy, pues vuelvo al Caudal, estoy ahí medio año con Pablo Lago y luego los 2 siguientes con Ibanania, que es cuando ascendemos y luego nos metemos a segunda B. Después cuando se va Ibanania me voy para el banco 3 años también fantásticos, disfruté muchísimo el banco y terminé pues los 2 últimos ya en el Coba. Uf, Cuidado, telita, ¿eh? ¿Ves cómo era larga, David? Sí, sí. Al final, desde los 6 hasta los 32, yo siempre digo que no he estado en tantos equipos, porque es verdad que me he mantenido y al final, por ejemplo, pues aquí en Asturias toqué Oviedo, Caudal, Marino y Cova al final, pero bueno, al final sí que desde que empiezas desde los 6 años hasta aquí, pues claro, al final vives mucho y la verdad que siempre digo que fui un auténtico privilegiado. Cuando mencionas 4 años en Barcelona, ¿es en el Barça? Sí, en el Barça, sí, en el Barça. En el Barça. Cuidadito, ¿eh? Cuidado, Cuidadito. ¿Con quién coincidiste por ahí, David? En la generación del 90 coincidí con pues, Boyan, Iago Falqué, Fran Mérida. Además, con estos Los después Dos Santos no estaban por ahí en esa... Giovanni era de la generación del 89 y Jonathan era de mi generación. Además, con Jonathan tenía muy buena relación. Jugadorazos. Esos años en el Barcelona, además, tuve un entrenador que me marcó muchísimo, que sacó lo mejor de mí. Y allí pues consigo ir con la selección, con la española sub-17, que hacemos también los 2 hitos importantes. Conseguimos ser campeones de Europa y subcampeones del mundo. Pues bueno, ahí ya me tocó convivir esas experiencias con De Gea, Nacho, el que estuvo tantos años en Madrid, pues bueno, muchos jugadores. ¿Muniain? No, Muniain es del 92, si no me falla la memoria. Ah. Si no me falla la memoria es del 92. Allí estaba, pues yo que sé, a ver, que sean conocidos para la gente de Asturias, pues por ejemplo estaba Dani Aquino, que jugó en el Oviedo, estaba Mariño, Isma López, el que es el extremo que Sí. estuvo en Sporting, no me así ahora mismo, bueno, estaba Pitu Atienza, que estuvo años en segunda división también. Por ahí hay una generación del Madrid que salió una remesa que cuidado. Sí, pero bueno, en esta del Madrid solo iba Nacho y un portero que era Yelko, que después hizo carrera, pues bueno, tercera, segunda federación. Muchos, la verdad, que hicimos esa carrera de tercera, segunda federación, como mucho, otros incluso lo llegaron a dejar muy, muy pronto. Un compañero que iba conmigo del Barça, pues con 21 años también lo tuvo que dejar. Al final el fútbol es muy, muy, muy difícil, yo siempre lo digo. A mí cuando cuentas estas experiencias dices, jolín, vaya pena. Pero yo ahora ya con esta edad, digo, y la suerte que tuve de poder vivir todo eso, obviamente que pude vivir cosas o haber sido más, pues, como todos, pero también pude haber sido mucho menos y no haber vivido pues todo esto que viví. Bueno, aparte del Barcelona, pasaste por, bueno, como comentabas, el Málaga, que bueno, ¿llegaste a jugar con el Málaga? Yo, ahí, bueno, pues también a toro pasado son de estas decisiones que tomas que si me dices ahora, pues no me arrepiento de ninguna decisión de las que tomé. Además, tengo una suerte que tengo lo que decía antes, un padre muy, muy futbolero, pero siempre todas las decisiones las he tomado yo desde que me fui con Barcelona muy, muy joven, a pesar de que mi madre pues se oponía a ello. Lo que pasa que el Barcelona, pues bueno, puso muchas facilidades para ello. Y claro, yo al final eres un niño y no eres consciente de todo lo que, ahora que yo soy padre, pues entendía bien el porqué. Pero después, bueno, pues cuando era segundo año de juvenil, bueno, yo veía ya, pues no era de mi generación, pero por ejemplo, claro, al final había gente muy, muy buena, al final que es del Barça. Y por ejemplo, venía un año menor que ya lo acabaron subiendo ese año con nosotros, un tal Thiago Alcántara. Entonces, pues bueno, había un montón de jugadores que tú decías, bueno, aquí quizás es difícil tener cierta progresión equivocadamente. Y bueno, pues me sale una propuesta del Málaga para ese último año de juvenil, donde ya pues me ofrecen ya pues esa pretemporada con primer equipo. Estuve esos 2 años que estuve la primera pretemporada, pues hice las pretemporadas con el primer equipo y después pues dinámica de primer equipo. No llega a debutar en partido oficial como tal, jugué en muchos amistosos y ya te digo, después cuando
tenía tenía 2 años firmados y después era prorrogable por parte del Málaga. El Málaga lo hizo en la segunda temporada, pero después fue cuando os comentaba que llegó el jeque y al final, pues bueno, cambió todo aquello. Ahí, por ejemplo, en Málaga coincidí con Portillo, que está ahora en el Oviedo. En el malagueño, igual me equivoco de año, ¿eh? ¿Coincides con Omar Hernández, central del Lealtad? El segundo año, ahí Ah, coincidimos. ves, El es segundo año que nos lo contó cuando estuvo aquí, me quería sonar. No sabía si era esa temporada o habían sido fue la las segunda, posteriores. fue la segunda y si no me falla la memoria fue la 2009-2010, la que juego con Omar. Que yo ese año también, la verdad que empiezo bien, pero después también tuve muchos problemas en una rodilla. La verdad que ahí en esos años ya empecé, el físico me empezó muy joven, pero es verdad que empecé a ser tieso demasiado pronto. Oye, la carrera de jugador, telita, ¿eh? Telita. Nos ha dicho muchos nombres. Ha mencionado que hay algún entrenador que le marcó. Así que lo mejor es que salga Balonín, le haga las preguntas. Antes vamos a hablar de una cosa que también me genera curiosidad. ¿Has jugado un partido de FA Cup, David? Sí. Jugué contra el equipo que se puso de moda porque lo compraron estos actores de Hollywood, el West Ham. Ah, sí. Que es un equipo de Gales, que lo compraron 2 actores. Hay una que ya la verdad que yo las vi el año pasado, estaba enganchado. Hicieron pues, bueno, un documental y la verdad que está súper bien porque bueno, la verdad que refleja muy bien cómo viven allí el fútbol. Y jugamos, me acuerdo, tuvimos que jugar contra ellos en su campo y empatamos no me acuerdo, sé que empatamos y ¿A tuvimos unos? que Sí. puede ser, y luego el replay que lo perdimos. Gresham AFC. Es un equipo de Gales. Está justo en una zona de esa ciudad que creo recordar. Es justo donde termina Inglaterra y empieza Gales. Está justo pegado. Bueno, pues curioso. Teníamos a Carlos Cid hace poco que jugó Champions, pues a David González que ha jugado FA Cup. La El Tor. Champions son palabras mayores. Aunque bueno, la FA Cup la verdad que es un torneo. Es el más antiguo, ¿no? De la historia del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que es una pasada. Bueno, Telita, es que yo estoy Cuidado, aquí pegado a la silla. Es que, madre mía, es que no paramos de decirlo programa tras programa. Vaya historias que estamos escuchando esta temporada, tío. traíamos un entrenador para hablar un poco, bueno, del ámbito de entrenador y cuando nos damos cuenta es que por el ámbito de jugador era un jugadorazo, o sea, Yo, claro, a ver. Cuidado. Oye, David, o sea, como hagas la carrera de entrenador como la de jugador, Estará difícil, pero como. te acordarás de esta charla que tuviste aquí con nosotros en tu segundo año como entrenador senior, entiendo. No te quepa duda, suelo ser bastante tranquilo para eso, pero bueno, al final, como entrenador, ya me considero un privilegio y veo entrenar todo un COBA, ya lo veo como algo que sí, yo quería entrenar, pero bueno, era algo impensable hace 3-4 años que decir, vas a entrenar al primer equipo del COBA. Si alguien me lo dijese, diría, estás chalado. Pero bueno, pues mira, me ha traído a esto y bueno, sufriendo, pero disfrutando también de la oportunidad que tengo. no es mal sitio para debutar, ¿eh? Segunda federación el año pasado y ahora tercera. Sí, la verdad que, bueno, el año pasado sí que me pilló por sorpresa. Además, fue algo totalmente inesperado bueno, cuando me llega, la verdad que el primer pensamiento es decir, ni de coña. Bueno, por muchas cosas. Además, bueno, estaba en una situación muy buena también con el División de Honor. Estábamos en una situación muy buena con una segunda vuelta por delante para seguir creciendo. Y después, pues bueno, al final bueno, era pasar a un vestuario senior, un vestuario donde tenía, pues si la plantilla eran 20-21 futbolistas, no eché las cuentas, pero 14-15 fueron compañeros seguramente. Y sí, seguramente fueron compañeros. Y bueno, en una situación difícil, pero bueno, en casa tengo una mujer que es la que más me anima y más me apoya y bueno, fue la que me hizo dar ese pasito y la verdad que fueron 4 meses difíciles, pero siempre digo a todo el mundo que me pregunta, para mí eso fue un máster. Eso fue un máster porque el nivel de los rivales, obviamente capitales de provincia, y el de los entrenadores te obligan a
a exprimirte, a preparar partidos, a intentar evolucionar, porque es que viví de todas el año pasado en esos 4 meses. Bueno, pues si os parece, vamos con las preguntas de Balonín. Te dejamos con Balonín, David. Y nada, al final, respuestas así más o menos cortas. Y al final, pues repasamos por encima más detenidamente, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos allá. Muy buenas, soy Balonín, la inteligencia artificial de Fuera de Juego. Me paso por aquí a realizar a nuestro invitado las preguntas de Fuera de Juego. ¿Cómo te definirías como jugador? Inconformista. Diría que inconformista. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado? La verdad que no he entrenado muchos y no quiero decir ninguno que esté entrenando, que lo podría decir. Entonces me quedo con Ariel Herrero, que lo tuve el año pasado en mi primer equipo del COBA y está en el Sanse este año. Eh, Yago Iglesias del Pontevedra, la pasada temporada. Hay muchos, ¿eh? Filiales tienen talentos tremendos, pero bueno, para no decir una filial, Claudio Medina, del Caudal, creo que marca la diferencia. Uf, hay muchos, muchos. Los ya conocidos, los Xavi Alonso, etcétera, etcétera. Bueno, Guardiola, etcétera, etcétera. Y uno que me gusta que no es tan, pues bueno, tan mediático, Yago Barrasate. Me gusta. Además fue profesor también, bueno, no me disgusta. Por decir uno más, bueno, exacto. Hola, Balonín. Arrea, majo. Al rincón de pensar que hoy te luciste. Bueno, Tenemos un entrenador inconformista hoy. inconformista, buena definición, ¿eh? La verdad que podría decir más cosas, pero inconformista, pues un poco repitiendo aquí a lo que tengo en casa. Todavía el otro día me lo decía, pues Vane, que es mi mujer, que dice que nunca estoy contento, que siempre cuando no gano porque no gano y que cuando ganamos que siempre hay algo que yo creo que sí, tiene en parte razón, pero es lo que os comentaba antes. Al final, como futbolista, vives diferente o vives de esta otra dimensión y como entrenador estás constantemente, pues bueno, intentando ser cada día mejor. Creo que es la manera de vivirlo y creo que necesito también ser así. Mucha gente me lo dice, así mi entorno más cercano me lo dice bastante. Como buen profesor, intenta mejorar. Luego nos has mencionado Ariel Herrero. El Sí, año pasado delantero del COBA, ahora, como tú bien dijiste, en el Sanse. sí, al final, bueno, lo que decís, en fútbol senior llevo poco más de un año y en categorías inferiores, pues bueno, tenía chicos que sobre todo el año pasado en el División de Honor del Cuadrón, que también tienen mucho futuro. Pero bueno, pues de la plantilla del año pasado y esta hay muy buena gente, entonces hay jugadores que creo que son muy buenos futbolistas o también que hicieron pues carreras importantes y bueno, pues al final tirando un poco así de alguien que no esté entrando actualmente, pues así tira un poco balones fuera, nunca mejor dicho,
Y bueno, decir Ariel, pero del año pasado podría decir también otros. Samu Pérez, que sé que también lo tuvisteis por aquí, es un jugador que pues bueno, nos dio mucho. Después, pues yo qué sé, el año pasado pues estuvo Alex Menéndez, gente con la que jugué que también además pues le tengo mucho aprecio, como Álvaro García y Asier Gómez, yo qué sé, podría decir muchísimos, pero bueno. El tema de los de División de Honor, ¿ya los tienes todos contigo o todavía queda alguna perlita por ahí que...? No, por ejemplo, pues de la temporada pasada tengo a dos futbolistas, habíamos renovado a otro tercero, pero que bueno, pues lo tuvo, no, al no poder compaginarlo con sus estudios, terminó dejándolo, no empezó ni la temporada. Tenemos otro chico, pues bueno, ya este año hay diferentes chicos, el otro día jugaron dos con nosotros, al final, bueno, tenemos bastantes infortunios en forma de bajas y el otro día pues tuvieron que venir dos chicos del División de Honor y la verdad que, bueno, pues el año pasado tuve una generación que además muchos de ellos fui creciendo con ellos. Empecé con el Juvenil B en primera juvenil, ascendimos a Liga Nacional, estuvimos en Liga Nacional en un año y después con alguno cumplí ese ciclo de 3 años en el División de Honor. Que bueno, es lo que hablamos, antes lo tuve que dejar a mitad de temporada, cuando doy el salto al primer equipo. Y bueno, y en el año pasado en División de Honor también, cuando bueno, también había en rivales, sobre todo en las canteras potentes, pues jugadores que yo creo que van a llegar al fútbol profesional. Covadonga B no Covadonga B hubo. pero no hay desde 2022. Y ahora, si no me equivoco, el filial del Cova es el Pumarín. Sí, el año pasado hicieron un convenio y bueno, están empezando a funcionar un poco como filial. Pero bueno, sí, nada, que te le iba a decir que aún así es un privilegio tener a un juvenil en División de Honor, ¿no? Porque, bueno, los chicos vienen de competir en una categoría que, bueno, ya hay que pelárselas. Sí, pero al final Cova pues tiene esa división de honor, tiene Liga Nacional, ahora también hay un segunda juvenil peleando para ascender a primera. Bueno, la verdad que tener eso por debajo pues obviamente es muy positivo para el club. Después está claro que, bueno, los chicos que juegan yo siempre lo hablo mucho, los chicos que juegan en División de Honor, claro, es la élite, por así decirlo, entre comillas, del fútbol formativo, fútbol base. Pero después el salto, aunque sea una categoría como la tercera división, es muy grande. Claro. Porque hay mucha diferencia y a la gran mayoría les cuesta. Les cuesta Normal. porque es un fútbol totalmente diferente. Yo con lo que siempre digo, al final la juventud, que todos hemos sido jóvenes, pues ves a ese de 30 y pico años, ese está tieso, pero es que ese tío lleva muchos partidos Róbale el balón. Exacto, gánale una segunda jugada que sabe Claro. dónde va a caer. Pues bueno, al final ese salto es complejo para ellos y el que es capaz de... Yo siempre digo que la tercera división es una categoría que te atrapa, que te atrapa. Luego también has tirado por Claudio Medina como mejor jugador de la categoría, que ya ha salido varias veces en este programa. Bueno, es normal porque al final entras a mirar el currículum de Claudio Medina y te dice que yo creo que era 3 temporadas estaba jugando en segunda división. El año pasado cuando lo firma el Avilés en segunda federación fue un fichaje estrella. Es que, bueno, y obviamente pues en tercera división marca y mucho las diferencias. Y obviamente, pues bueno, podría decir él. Hablabais antes de que había pasado Carlos Cid. Carlos Cid es un futbolista también que me parece que me gusta mucho. Es que el Mosconia tiene grandes futbolistas, lealtad. La verdad que todos los equipos siempre tienen uno o dos futbolistas que marcan diferencias, pueden llegar o son diferenciales. Y luego, obviamente, pues en los filiales, tanto en Oviedo como en Sporting, pues hay chicos que están llamados por lo menos a pelear, ser profesionales. Que después, lo que digo, es muy difícil dar ese salto, pero mimbres tiene. Luego pasamos a fase de entrenadores. Has dicho Yago Iglesias y recuerdo a Pablo Acebal decir que nunca se había visto tan superado por un entrenador como este año por Yago Iglesias. Sí, la verdad que es un entrenador que a mí el año pasado pues me ganó. Tiene, pues, bueno, tiene una propuesta que me gusta mucho, pero después también, bueno, tú cuando al final entre los entrenadores muchas veces
pues ese saludo que haces antes del partido, cuando te encuentras en el túnel de vestuarios, me demostró una cercanía y una humildad que ya me gustaba mucho su equipo, así se lo dije, y ya pues me terminó un poco de ganar. Y es verdad que ojalá este año asciendan, porque ya el año pasado me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, el año pasado acabamos teniendo Lorense, que también era un equipazo con gente quizás menos conocida que el Pontevedra, pero un equipo súper súper trabajado. También me encantaba. Y ya te digo, Yago Iglesias me gustaba mucho, y es de esto lo que decía de ese máster que viví. Me acuerdo ir a Pasarón, que también fuimos con muchísimas bajas, y el primer tiempo les plantamos cara, y en el segundo tiempo, ya cuando salimos, nos cambió, nos hizo una variante táctica, y a los 3 minutos ya nos ganaban 1-0. Y bueno, pues está, yo creo que de lo mejor de Segunda Federación. Y luego, como todo entrenador que pasa por aquí, pues ha tirado para el País Vasco en referencia a entrenadores. Pues sí, Chus Sevilla, creo que, bueno, supongo que lo conozcas, David, que está Hombre, entrenando. de mi quinta, y jugamos juntos también en el Oviedo. Pues también tiene gustos parecidos a ti, porque también nos dijo Xabi Alonso, y también nos dijo que le gustaban mucho los vascos, Jacoba Arrasate también. A ver, entrenadores, la verdad que te vas fijando en todos, incluso en aquellos que tú dices, bueno, este no es, o no es una idea parecida a la tuya, pero es que de todos aprendes algo, sacas cosas. Yo me acuerdo, pues el año pasado, yo siempre venía jugando pues más o menos 4-2-3-1, y en el Vicente no lo estábamos pasando mal, y decidí meter defensa de 3 centrales y carrileros, y empecé a ver pues muchos partidos de entrenadores que jugaban con esa formación. Bueno, pues al final yo siempre digo que no puedes llegar a hacer lo que hacen ellos, porque al final entrenar pues esto al Manchester City, Barcelona, Madrid, pero sí que puedes captar ideas que tú las puedes transformar para tu nivel. Y bueno, obviamente los ya conocidos los decimos todos. Xabi Alonso también, obviamente, también, como digo yo, de los galácticos. Y uno, por decir así, que bueno, pues perfil más bajo, pues eso, Iago Barrasate es uno que me gusta mucho, Mitchell, el del Girona, que también me encanta, Iraola es una pasada, Íñigo López, el que lo sucede en el Rayo Vallecano, ahora que lo estoy viendo bastante, también me flipa. Es que la verdad que en España hay donde elegir, y mucho. Bueno, repasadas las preguntas, vamos a enfrentarnos un poco a David González, entrenador del COBA. David, ¿cómo va la temporada? Pues la verdad que muy bien. Estoy muy contento con cómo nos está yendo. Creo que hicimos un comienzo tremendo, que quizás para muchos pudo ser inesperado. Yo sabía del potencial de la plantilla que habíamos hecho. Esta plantilla, obviamente, pues, por nuestros recursos, tuvo que ser corta, y obviamente la temporada es muy larga y lo estamos pasando un poco. Tuvimos el infortunio, que yo creo que fue lo que pues más nos marcó, que fue esa lesión de Toquero. Además, estaba Eso te iba a preguntar yo, que si la lesión de Toquero como que os paró en seco, ¿no? Que os costó el hecho de... Bueno, conseguimos mantener unas cuantas jornadas más, pues bueno, manteniéndonos en lo alto, pero obviamente va sumando infortunios. Además, pues que nos ha pasado de todo. Nos ha pasado 3 hombros, una nariz rota. Iván Elena con el hombro también hace en el partido de Grau, se lo saca. Rodillas, tobillos, lesiones musculares. Creo que así un poco de roturillas, creo que son 3, que no, bueno, una temporada en lo que vamos, toco madera, espero que no haya mucho más. Pero después Emilio le vuelve una pulvalgia también, a Emilio Morilla. Nos ha pasado, la verdad, que bueno, muchas pues bueno, adversidades, que tampoco no lo utilizo como excusa, porque cada equipo tiene lo suyo. Pero yo creo que nos hemos ido sobreponiendo. Tuvimos ahí una racha muy mala al terminar el año y comenzamos perdiendo en casa con el Tuilla
partidos que yo creo que merecimos mucho más, pero bueno, al final esto del fútbol es así. Y bueno, pues ahora estamos a falta de 6 jornadas, pues peleando por intentar quedar Vetusta aparte, obviamente, quedar lo más arriba posible. Y mi objetivo cuando empezó la temporada era pelear playoff. Y bueno, pues virtualmente lo tenemos ahí, lo tenemos prácticamente conseguido, igual que el Vetusta lo tiene virtualmente ese campeonato y ese ascenso. Pues y la verdad que muy contento, pero claro, ahora ya puestos aquí, que pues ya el objetivo ya es ir pensando un poco también ver ese playoff e intentar hacerlo lo mejor posible. David, vamos a abrir un poco el melón del Oviedo B. ¿Qué opinas de que haya equipos filiales en este tipo de categorías y que vuestro presupuesto no sea equiparable al de ellos, porque básicamente no se sabe ni con qué presupuesto cuentan al principio de temporada esos equipos? Bueno, obviamente yo creo que el Vetusta va a ser un digno campeón y campeón por méritos propios. Creo que han hecho una apuesta para ello, han hecho una plantilla además con un número elevado de futbolistas que pueden llegar a ser importantes, pero después eso hay que demostrarlo en el campo, que es lo más difícil. Y lo han hecho y con una solvencia tremenda. Para mí, personalmente, creo que están 2-3 marchas más por encima del resto. Eh, ¿Cómo lo veo? Al final yo creo que bueno, los filiales siempre han estado ahí y forman parte del fútbol. Yo lo que digo, no intento buscar excusas. Por supuesto que me encantaría tener el presupuesto del Vetusta o del Sporting B o de algún equipo otro, pero yo también soy entrenador del Covadonga y sé lo que es, lo que puedo ofrecer. Nosotros pues muchas veces tenemos que ir un poco más al valor humano, pero yo no me quejo de los recursos que tengo en el Covadonga y bueno, de la plantilla que hemos logrado hacer con mucho esfuerzo, pero lo dicho, hay que también saber hasta dónde puedes llegar y obviamente que te gustaría tener todo lo del mundo, sí, pero tampoco creo que eso sea éxito. Bien, Eh, buena opinión. Sí, yo antes de poner la clasificación para que David se moje, quería preguntarle, van dos en una, ¿vale? Eh, ¿Le ha robado el puesto el Cova al Astur en lo que es la segunda mejor cantera de Oviedo? A ver, al final yo pasé por el Astur incluso, estuve unos años echando una mano ahí como entrenador, no como primer entrenador, no podía, pero sí echando una mano. Yo siempre digo que esto de las canteras, bueno, son épocas y es verdad que la evolución del COBA ha crecido muchísimo en los últimos años. Es una de las canteras más importantes y obviamente tú ves División de Honor, Liga Nacional, primeras categorías, obviamente, pues sí, yo creo que el Covadonga, aunque sea por eso, sí que creo que somos, después de los equipos profesionales, pues si no la mejor, pues de las mejores, pero es que hay muchos clubes que lo hacen también muy bien. Y yo siempre digo que un poco esto de estar en estos clubes mejor o peor, yo creo que eso también lo marca un poco el valor humano, los entrenadores que tienes en esa cantera. Yo creo que eso es fundamental para, obviamente, para atraer futbolistas o mejores futbolistas, pero yo siempre hablo del valor humano bueno, aquí en Oviedo, pues ahora mismo el estadio está peleando también el ascenso a División de Honor. Es que bueno, hay mucho. Vallovín, Gruján son equipos que han crecido también mucho en las últimas temporadas aquí en Oviedo. Yo que considero, sí, si me quieres que me moje, yo creo que el Covadonga está un paso por encima de estas. Por lo menos por clubes, por equipos, por categorías, etcétera. Pero cada uno tiene lo suyo. Y casi que ya la respondes, pero ¿dónde se encuentra el mérito del Covadonga como club? Tú lo has dicho, equipos en todas las primeras categorías, Bs, Cs, compitiendo en puestos altos de las subcategorías. El primer equipo, un modelo a seguir. ¿Dónde? Bueno, yo tengo que decirlo, hay una cosa, pero no pasa en el Covadonga, pasa en todos los clubes. A mí no me gusta que haya tantos equipos. Que, por ejemplo, pues hay clubes, el Covadonga es uno, pero la gran mayoría tienen 5, 6, 7 alevines. Yo creo que no es bueno
también es verdad que entra un poco dentro de la, pues bueno, de cómo se mueve este mundo, este fútbol base. Pero bueno, a mí, pues yo me acuerdo cuando era pequeño aquí en Oviedo, pues Peña Berto, Peña Marigil, son equipos que, bueno, pues por ejemplo, esos dos han tenido que unir para formar un equipo. Muchos equipos como, pues yo que sé, Grisú, algún equipo así que me salga, Los Arcos, creo que ya desapareció también. Pues bueno, Masabeu, es un poco lo que pasa al final, que repito, son todos, y te vas a Gijón y pasa lo mismo. Me acuerdo ir a jugar contra el Getafe B, que ahí queda asustado, obviamente Madrid es mucho más grande pero me acuerdo de ver a Levines, y había uno que llegaba hasta la J o la K, bueno, una auténtica locura. Y bueno, está así un poco montado. Sí que a mí, pues bueno, me apena un poco eso, pero también lo veo dentro de lo normal que está, como está ahora montado esto. David, si no lo dices tú, ya lo puedo decir yo. Sí, hombre, bueno, por supuesto, también está claro, sí, sí, obviamente que el dinero, pues, pero también esto me convenció pues, una vez hablándolo con un directivo. eh, el fútbol, muchas veces hablamos de esto de las cuotas, etcétera, etcétera, y tú, ahora que yo también soy padre, ¿cuánto me cuesta llevar a la niña a piscina? No me cuesta menos que el niño que paga por jugar a fútbol o a gimnasia. Al final, bueno, pues como toda la vida, el dinero es lo que Sí, sí, claro. y está así. Yo en ese sentido, durante muchos años me sentí un privilegiado por no pagar para jugar. Sí. Yo me sentí bueno, creo que tú también, Toyos, Igual. básicamente porque jugamos juntos algún año. En ese sentido me sentí un privilegiado. También es verdad que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que, bueno, pues tú entres a un club y pues el club tiene una serie de gastos. Yo lo entiendo, hay un campo que mantener, agua caliente para ducharse, bueno, pues, la ropa, lo entiendo. Sí. Pero estoy contigo, David, de que tener tantos equipos, yo creo que el C está bien, creo Sí, que C está bien, pero D, E, como tú dices que hay por ahí, que los hay en Asturias, ¿eh? sí, hay Eh, muchos, hay muchos. a mí sí que es verdad que me parece excesivo también. Sí, pero al final está así montado y al final es verdad que hay gastos. Pero yo, por ejemplo, pues yo creo que a los entrenadores de la base habría que dar una vuelta también a eso porque al final son muchas horas que dedicas y casi de manera altruista porque muchas veces te sale a pagar casi. Sí, pero vete tú a decirle a un club que tiene un presupuesto tan apretado de que le pague más a un entrenador de tercera cadete. Pero esto es una cosa a nivel, no a nivel de Asturias, sino a nivel nacional. Sí, sí, claro, claro. Cosa no es una crítica, esto está así y yo creo que bueno, pues habría que valorar un poco más pues todo eso. Además ahora pues te exigen las titulaciones, esto, lo otro y oye, al final yo creo que no está del todo valorado. Y además luego, por lo que pagas ya no solo las horas, sino tener que aguantar ya no solo a entrenar a esos niños y demás, sino aguantar todo lo que esos niños tienen detrás, Eh, tela. y a mí eso que acabas de decir de que ahora para entrenar se necesita titulación me parece una medida correcta, ¿eh? A mí también, ¿eh? Yo Me eso. pareció una medida correcta. Si tú para hacer cualquier cosa, para conducir, necesitas un carné, para estar al cargo de críos, bueno, chavales, durante hora y media, 3 días a la semana, tienes que estar titulado. O sea, eso es así. Yo eso lo veo bien, pero al final, pues por ejemplo, el chaval de 21 años que empieza a entrenar en Alevines, pues sacar 1.000 euros que andará por ahí más o menos la titulación, claro, igual entra un año y no saca eso. Es un poco a lo No, que. no, claro. Y si al final te tienes que ayudar de un segundo o alguien que te haga delegado, al final es que, bueno, pues es un poco, yo creo que eso, bueno, estaría bien dar una vuelta, repito, a nivel, pero de España, no de Asturias, Oviedo, no, a nivel general.
Bueno, no Tienen sé. que empezar a hacer cargo, yo creo, las federaciones de estos temas. Un precio estipulado en entrenadores de fútbol base Y más facilidades, o sea, más cursos. y a No pagar solo- que lo paga Arabia. O sea, esto es muy fácil. Hay una Supercopa en Arabia, si no vendes la final de la Copa del Rey también, y es lo que hay en Arabia, ¿no? Pagan a la federación, hay X dinero destinado a los filiales, pues bueno, no estaría mal eso. Si un equipo necesita un entrenador, pues Lo que hay. Antes de pasar al test, no sé si nos puedes poner la clasificación en pantalla, Sí. Toyos. Le voy a hacer las preguntas rutinarias. Se tiene que mojar. Bueno, la clasificación la tenemos por aquí. David, tenemos aquí la clasificación. Venís de empatar a unos con el Colunga. Colunga, Ese enfrentamiento directo, Caudal Mosconia, empate también. Se puede decir que os benefició, ¿no? En ese sentido. Damos al Vetusta por ascendido. Creo que ¿Qué cuatro equipos van a jugar playoff? Bueno, yo apostaría a los que estamos, la verdad. Apostaría a los que estamos porque, bueno, Lealtad, ahora con el resultado de este fin de semana se puso a 4 del Mosconia, pero es que al Mosconia lo veo muy, muy fuerte. Pero que ya tenían una buena plantilla en verano, pero que la potenciaron pues sobremanera en invierno, con jugadores que les han dado un salto de calidad, de físico, de energía. Yo les veo muy, muy bien. Yo creo que quedaría así. Así tal cual la clasificación, segundo Caudal, tercero Covadonga. ¿O Espero que cambiamos? Covadonga, me gustaría Ah. que Covadonga segundo, pero obviamente tenemos que visitarles al Caudal, tenemos que visitar Sporting, bueno, pues ahí nos la jugaremos y bueno, pues obviamente, como digo siempre, con todo el respeto del mundo, pero sin miedo y sin complejos, hay que jugar. Quedan 6 partidos. El Vetusta puede ascender este fin de semana, si no me equivoco. Sí, sí, el Vetusta me lo dijo un amigo esta mañana, me dijo el Vetusta, que la verdad lo desconocía, me dijo el Vetusta si gana esta semana campeona y si ganáis vosotros os aseguráis, mejor dicho, el playoff. Sí, es así, tal cual. Sí, Lealtad Real Oviedo Vetusta. sí, a Lealtad le tenemos el gol haberás ganado, entonces sí, claro, ganando 6, si ganas tú, da igual lo que haga Lealtad que lo tendría, sí. Se enfrentan este fin de semana en Les Calelles. Sí, es verdad. La verdad que yo muchas veces me voy centrando un poco más en los rivales. Por ejemplo, esta semana, bueno, obviamente pues veo mucho Ceares y ya la siguiente pues me fijo un poco en contra quién juega el Sporting Atlético, que es el que vamos a tener. Entonces yo voy un poco al corto plazo. O sea, ya miras tu rival de esta semana y ya el de la siguiente, ¿eh? Sí, estoy un poco así. Estoy un poco ya, voy a con esas miras. Ya tenemos los 4 equipos que van a jugar playoff. ¿Qué 3 equipos van a bajar? Obviamente, pues el Roces, obviamente, pues, bueno, yo no sé si es matemático ya. Pues está Sí. calculado. 21 Sí. no, todavía no. 16 y 6, 24. ¿Cuántos equipos? 18 18 puntos. 18 y 6, 24, sí. Sí. Sí, mira, ya es matemático, obviamente el Roces. Pero que el Roces es un equipo que para mí merece mucho respeto. Es que lleva 6 puntos y merece mucho más. Compiten casi todos los partidos, casi todos. Y tienen mucho mérito lo que hacen tanto Efren como Diego Bernardo en su cuerpo técnico. Para mí, bueno, tiene un mérito tremendo. Y después, esta semana, lo que hablamos que voy al corto plazo, pues el Condal, que lo tenemos justo después de Sporting B, pues se enfrenta, que lo he visto esta mañana, al Lenense. Yo creo que ahí va a marcar mucho, porque claro, si el Condal ganase, pues ya le sería una distancia de 4 puntos con el Lenense, a expensas de lo que haga Urraca. Claro, Urraca también estaría obligado a ganar si el Condal ganase, si no también pues se distanciaría 7 puntos, son muchos. Es que Condal, que acaba de salir justo, Lenense Sí. acaba de entrar, partido en casa del Lenense, cuidado. Sí. estará entre esos 4.
estará bueno, obviamente el Roces, pero después esas 2 plazas que quedan entre Urraca, Lenense y Condal. Y la verdad que Tú que los has visto, de los 3 equipos, ¿cuál es el que más te ha gustado? para mí me sorprende pues ver a Urraca ahí. El Urraca para mí es que tiene bueno, por jugadores, por nombres. Cuando los veía en verano era una plantilla que me gustaba mucho, para los recursos que obviamente me imagino que maneja el Urraca. Creo que hicieron una plantilla muy buena en todas las líneas. Lo que pasa que también pues han tenido muchas lesiones, infortunios. Después Marcos tuvo que dejarlo, además por una mala noticia, que era como era la enfermedad de su mujer. Después el Lenense tiene una propuesta muy clara que pues hay gente con la que fui compañera o compañeros de ellos y pues me sabría fatal. Y el Condal, pues desde que llegó Pablo Busto los he podido ver bien un día, no los he podido ver más y no los tengo tan controlados como los otros dos. Es que la dinámica del Urraca no es buena, y eso que hace una semana nos virló 2 puntos ahí en su campo que todavía me acuerdo de ellos. No sé, yo creo que estará entre el Lenense y Condal, pero no te sé decir yo creo que lo va a marcar este partido. Lo dejamos así. Se ha Vale, mojado. se ha mojado, sí. Se ha mojado, pero encima con análisis. Sí. Me ha gustado. Bueno, vamos a enfrentar a David al test, Toyo, si te parece bien. Pues sí, si os parece bien, pues vamos con el test de fuera de juego, así que te dejo con Pablo. David, el test. El test son 5 preguntas, Sí. ¿vale? Las 5 sobre el Covadonga. Vale. Cada acierto es un punto, si fallas no resta. Vale. Y en una de las preguntas tienes la opción de usar el comodín, que es que yo te doy una pista. ¿Vale? Ganar ahora mismo es imposible porque hay 3 plenos. Entonces tú, si haces pleno, tendrías que volver al final de temporada y enfrentarte al pasapalabra de fuera de juego. Vale. Entonces, ¿te ves capacitado para volver, David? A ver, creo que del Cova conozco muchas cosas, pero claro, al final es verdad que el Cova no es un club muy longevo respecto a otros, pero claro, hay cosas que se me Hay escapan. preguntillas. Entonces, vamos, ¿estás preparado? Venga. Clasificación del Covadonga la temporada pasada. Últimos. Éramos 18 equipos, pues el 18º. A un Cor- punto del Cayón y del Vetusta. Esa clasificación la tengo. Esta sabía que la ibas a acertar. Correcto. Segunda pregunta. Año de fundación del Covadonga. Esta también me la sé. Es en el 79, 1979. Correcto. Sí, está claro. Temporadas del Covadonga en tercera. Buah. Te recuerdo. Tienes el comodín, ¿eh? Te Tampoco recuerdo. mucho. No, lo voy a tener que utilizar. Yo diría que andará sobre 20, así, pero. Va bien la cosa. Porque ¿Comodín? es un club que, mira, todavía la semana pasada estuvieron los veteranos que consiguieron el primer ascenso a primera regional, estuvo muchos años en preferente, en tercera yo diría que sobre 20, pero bueno, el número exacto no lo sé, pero bueno, tengo que pedir pista porque no. Vale. La pista, si la piensas bien, te lo marca, ¿vale? Vale, El número es, contando esta temporada, la actual, ¿eh? sí. Es el primer dorsal de Messi con ficha del primer equipo. Muy fácil, 19. Correcto. Ya te iba. Mira, solo con decir sobre 20 yo ya se la iba a dar por buena, ¿eh? Sí. La de Messi la sé fácil porque justo cuando la explosión de Messi, primer equipo y demás, me tocó. El debut de Messi contra el Albacete, el famoso debut, ese estaba ahí con mi padre viéndolo. Sí. Oye, tengo que decir que cuando estas preguntas no sabía que David había jugado en el Barça, ¿eh? Vale. El último ascenso del Covadonga a tercera. No hago el pleno, pero a ver. Fue en 2000. No te sé decir. 2006, 2007, 2008, yo creo que es por ahí. O un poco más, quizás.
No, algo más. Si le diese vueltas me acercaría, pero me acuerdo que con Iván hacen playoff, creo, no sé, diría que sobre 2009, 2010, pero no. ¿Cuál? 2009, 2010 ¡Ah, la siguiente! y 2011, sabía que era por ahí. O sea, sabía que era por ahí porque al final pensar un poco en Iván sabía. Y la pista te hubiese ayudado, ¿eh? El Barça de Guardiola gana su segunda Champions League esa temporada. Claro, la 10. Era difícil. Fallo de David González. Vale. No estuve lejos, ¿eh? No, para nada. Y esta, yo creo que, viéndolo visto, yo creo que esta sí la va a sacar, ¿eh? En la temporada 19-20, el Covadonga asciende a Segunda B tras ganar el playoff asturiano. Pero no era el primer playoff de ascenso que jugaba. ¿Sabrías decirme alguna de las otras 2 temporadas que jugó playoff de ascenso? Sí. La primera es con Iván Ania, de entrenador. Que fue la temporada. Bueno, tengo dudas. Y la otra que jugó el playoff, que fue ya con Fermín y ya con bueno, los Jaime, Diego, Fon, José Luis, etcétera, etcétera. Yo diría que fue la. Antes de que digas nada, es que se te va a dar por buena, tío, es que saben los entrenadores. A ver, Iván Ania me entrenó en el caudal. Además, Iván Ania para mí es Mira, podía haberlo dicho los mejores entrenadores actuales, porque para mí también lo es. Pero yo creo que era 2018-2019. Correcto, Sí. correcto. Esa es la de Fermín y la de Iván Áñez es la 12-13. Sí. Y luego cuando asciende, que fue cuando la temporada del COVID, que esa también te puedo decir hasta ganaron al caudal en la final, yo creo, con goles Sí. de Mikel y Jaime. Sí, ganaron al caudal 2-0. Con goles de Michel y Jaime, seguro. De Michel que está ahora otra vez con nosotros y Jaime. Ahí va. Pues 4 aciertos de David González en el test de fuera de juego. Oye, era difícil, ¿eh? ¿Todos aciertan ese tipo de preguntas? ¿El qué? Los que hicieron pleno acertaron todo este tipo de preguntas como eran difíciles, ¿eh? De este Sí. tipo, todo así. Sí. Yo creo que el más fácil fue el de Jaime. También era de los primeros. Pero sí. Chus Sevilla y Quique Meaurio hicieron un pleno de cojones. Y le has pegado el palo. O sea, por un año. Sí, por un año. Por un año, tío. Oye, pero muy bien, ¿eh? Mérito tiene lo de, ahora que lo pienso, lo de Chusevia, porque se lo haríais sobre el Torre Sí, Perejil. sobre el Torre Perejil. Sí, sí. Sí. Debería ganar ya, entonces. Sí. Subiremos el vídeo. Cuando acabe la temporada, subiremos el vídeo de los 3 para corroborar que están en la final. Bueno, de aquí a final de temporada igual. Sí, por eso digo. A mí me sorprende. Hay mucha gente con 4. Sí. O sea, es que de verdad que a mí me sorprende. Mira, el otro día hablándolo con Robert Somano, que me decía, pero ¿cómo les haces esas preguntas tan difíciles y tal? Digo yo, tío, que es que las sacan, que no sé cómo. Yo estas, por ejemplo, las saco, la de las playoffs y demás, porque me tocaba, en esas temporadas era rival del Cova. En la 18-19 estaba en el Marino y la de cuando estaba Iván Ania, yo creo que debió ser sobre la 12-13, yo creo que fue por ahí, me parece. No estoy seguro. Va, pero yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Tú porque ya llevas algunos años en el club, pero nos viene un jugador que acaba de fichar ese año por el Colunga y le pregunto, año de fundación del Colunga y me lo saca. A ver, en eso al final muchos clubes tienen en sus Ya. Sí. y al Hay final alguno que en el escudo lo tiene también. también. Sí. El otro día no sé a quién se lo preguntamos. A Espeso. A Espeso. Que yo lo estaba. El Saguntino. Y justo lo miramos y yo, meca, pero si lo trae el escudo. Bueno, Toyos, ¿qué nos queda? ¿El 11? Sí, vamos a repasar el 11 de este fin de semana de fuera de juego. David, si te parece, y bueno, luego lo repasamos un poco por encima antes de terminar, ¿vale? Vale, genial. Bien, pues vamos a verlo.
Vamos con el 11 de fuera de juego de este fin de semana. Dos amigos en la red con pasión por el fútbol. En su canal de Twitch comparten su amor total. Charlas con expertos, debates sin igual. Fuera de juego es su lugar especial. Fuera de juego, hablando de fútbol sin parar. Con invitados especiales la emoción va a estallar. Amigos y seguidores juntos van a vibrar. En este canal de Twitch la pasión. Fallos del director. Mira, pues ahora que lo habéis mostrado ahí, que me ha gustado, pues Ricky Rodríguez, el jugador del Albacete. Además coincidí con él en el banco y desde ahí, pues bueno, nos une una gran amistad y es de esos ejemplos, que antes que hablamos de canteras, ese chico es para poner de ejemplo en cualquier cantera. De los palos que llevó, de las veces que lo echaron del Oviedo, de las veces que volvió y acabó llegando al fútbol profesional y siendo jugador destacado en este caso en segunda división. Eso era él, invitado, que le gustaría ver a David, Sí. que no se nos oyó. Sí, vale. A David sí se lo oyó. Ah, David sí se lo lleva, nosotros no. Apuntamos, Ricky, David. Si queremos a Ricky, te mandamos un mensaje, no dudes, no lo dudes. Se os puede ayudar, pero ya sabes que ahí ya van a otro nivel. Hombre, sí, lo sabemos. Y no hace falta irse a una liga tan alta para que vayan a otro nivel. Una pregunta que nos haría David González a nosotros. Pues bueno, ya que estáis hoy conmigo desde el punto de vista de entrenador, pues un entrenador que os gustaría que viniese aquí. Normal me imagino que serán futbolistas que os preguntan, pues bueno, pues un entrenador. Xabi Alonso. Va, ya que estamos. Es que yo soy de la Real, David, entonces, bueno, me tira un poco. Y eso que, bueno, por la Real no tuvo tan... Bueno, la liga esa del subcampeonato en 2002-2003, luego ascendió al filial a segunda división, que mérito tuvo también ese año que pasó en segunda con el filial. Y bueno, la verdad que un entrenador que me gusta mucho. Espero que algún día pueda volver, pero ahora lo tiene complicado. Con el Madrid llamando a la puerta y con Imanol ahí, lo tiene complicado, pero bueno. Yo voy a tirar por los de la tierra. José Alberto, entrenador del Racing. Nivelazo. Y por último, fuera de juego es... Pues la verdad, sois ¿cómo diría? El outsiders asturiano, nunca mejor dicho. La verdad que oye, bueno, pues obviamente que no suene a humo ni nada por el estilo, daros la enhorabuena porque de manera altruista, pues bueno, que bajéis muchas veces pues a entrevistarnos a gente como yo, al fútbol de barro, nunca mejor dicho, pues bueno, darnos a conocer, que nos conozcan otras personas. La verdad que tenéis un mérito tremendo y ojalá que sigáis mucho más tiempo con esta idea y que sigáis creciendo, ojalá. Muchas gracias por tus palabras, David. Se agradecen. Muchas gracias también por mi parte. El 11. Y nos vamos. Pista del invitado la semana que viene y nos vamos. Venga, pues vamos con el 11, que creo que... Vamos con el 11 de fuera de juego de este fin de semana. Dos amigos en la red con pasión por el fútbol. En su canal de Twitch comparten su amor total. Charlas con expertos, debates sin igual. Fuera de juego es su lugar especial. Fuera de juego, hablando de fútbol sin parar. Con invitados especiales la emoción va a estallar. Amigos y seguidores juntos van
La pasión va a triunfar. Analizando partidos, comentando jugadas, conectando con la audiencia, risas aseguradas. Pues este ha sido el 11 de esta jornada, ¿y tú a quién añadirías? Déjanoslo en comentarios. Vamos con el 11 de fuera de juego. Buen nivel, mucho nivel. Hay gente que conozco, salía Borja Granda, que todavía fui compañero suyo, todavía me escribió esta tarde porque estamos ahí a ver si, bueno, pues nos toca jugar en Semana Santa, me preguntaba si al final si adelantaríamos el partido, si no, todavía hablé hace un rato con él y después, pues bueno, gente de todo tipo, desde de la élite hasta de lo más humilde. MVP Pelayo, ¿cuántos goles lleva este año ya, Pelayo? Cuidado, cuidado. Sergio del Tuilla, que fue el que nos hizo el gol bueno, el gol de la victoria para ellos en el Rabanal. 31, madre mía. Hay que meterlos. Y los penaltis valen igual, hay que meterlos, siempre lo digo. Y goles son muchos, sea la categoría que sea. Militazo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues yo creo que por hoy ha sido todo. Yo creo que, bueno, al final, algún pequeño problemilla que hoy lo hemos tenido hoy con la inteligencia artificial y Balonín, pero más o menos nos ha salido bien. Así que antes de que se despida Pablo y dé la pista del invitado de la próxima semana, por mi parte, David, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Esperemos que hayas pasado un buen rato y por mi parte desearte mucha suerte tanto en lo personal como en lo deportivo. Bueno, lo que os decía antes, gracias a vosotros por acordaros de mí, por dar, pues bueno, visibilidad también a Alcoba y bueno, pues también invitaros a que vengáis algún día por el Rabanal, que seguro que lo pasáis bien. Hay una cantina que da mucho juego además y que disfrutaréis. No lo dudes. Estamos esperando al playoff ya. No lo dudes que en el playoff vamos a estar ahí y esperamos unas palabras. Bueno, pues avisad y nos vemos y estáis invitados a lo que queráis. Perfecto, David. Por mi parte también, muchas gracias por aceptar. Como comentábamos al principio, siempre da gusto tener un entrenador aquí en Fuera de Juego, dando ese otro punto de vista del mundo del fútbol. Desearte toda la suerte en lo colectivo, toda la suerte en lo personal. Ojalá os vaya bien de aquí a final de temporada. Como te digo, nos vamos a ver 100%. Estaremos en el Rabanal, en esos playoffs seguro. Pues ahí nos veremos y lo dicho, que también la mejor de las suertes para vosotros en esto que hacéis de manera altruista, que ojalá, lo que os decía antes, sigáis creciendo y bueno, pues vayáis cogiendo nombres, estatus y cada vez pues podáis, bueno, pues que deje de ser un poco altruista, que sea también un poco, que haya beneficio también de lo que hablábamos antes. Ojalá. Y para la semana que viene, Toyos, miércoles, 7:30 de la tarde, Vean. ¡Maquinarias! ¡Va a ser miércoles de barro! Tiene muchos seguidores en el vestuario del Coma. Sí, ¿no? Nino y compañía es de los que tiran mucho hablan del viernes de barro, de maquinaria. Podéis invitarlo también al Rabanal, que seguro que... Nos han dicho que es un lateral izquierdo cojonudo, David, así que no sé. Hay un ojo a ver. No tiene mala pinta, porque yo también admito que algún vídeo suyo ya también vi. Tanto de como subiendo la banda en Lada. En Lada y en el fútbol de barro que muestra él, que sí que es fútbol de barro de verdad. Bueno, Pues nada, muchas gracias a todos. La próxima semana nos vemos. Gracias, David. Chao. chao.